quieres estar. Y por eso te invito que vayas allí al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Ahí nos damos cuenta, santos y santas, que Yeshua HaMashiach vivía orando sin cesar. Donde él iba orando. Y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Yeshua HaMashiach con ellos, o sea, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, que significa prensa de aceite. Bueno, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Ahí nos podemos dar cuenta, mis santos y santas, que Getsemaní es el sitio donde Yeshua HaMashiach tomó la decisión de morir por cada uno de nosotros. Y Gólgota es la confirmación a la decisión que él tomó allí en Getsemaní. Entonces, por eso la pregunta es, ¿tú quieres estar en Getsemaní o en Gólgota? Porque Getsemaní es la decisión. Gólgota es la confirmación a su decisión. Entonces, ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones, pero no confirmamos la decisión? Decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo uno, voy a hacer lo otro, pero no lo confirmamos, no lo hacemos. Mientras que Yeshua HaMashiach, él fue allí a Getsemaní y él oró. Si tú miras los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que esta fue la oración más concreta que hizo Yeshua HaMashiach por nosotros. Él vivió las duras y las maduras, como decían por ahí nuestros padres. Entonces, si miramos Getsemaní, era un sitio donde el único que podía estar allí era Yeshua HaMashiach. ¿Por qué, mis santos y santas? Porque los discípulos lo acompañaron hasta cierta distancia, pero él llamó a Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo. Y hasta un límite los llamó, porque ellos no podían llegar a otro lugar. Y nos encontramos, y tal vez nos podemos preguntar en esta noche, ¿pero por qué Yeshua HaMashiach siempre llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué no llamaba a los otros? Simplemente, si miramos el libro de Marcos, encontramos que Yeshua HaMashiach llamó a Pedro, Jacobo y a Juan en la transfiguración. También en el mismo libro de Marcos, capítulo 9, encontramos que Yeshua HaMashiach llamó a Pedro, Jacobo y Juan cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque ellos tres estaban en un nivel muy diferente a los demás discípulos. Ahora, allí en Getsemaní, los discípulos subían. Por eso, cuando Judas vendió a Yeshua HaMashiach, él sabía a dónde se dirigía. Él sabía dónde se encontraba Yeshua HaMashiach. Y yo te pregunto en esta hora, ¿será que nuestra familia sabe dónde estamos hoy? Claro. Si se presentara un evento, ¿a dónde correrían ellos? ¿A la discoteca? ¿Al bar? No, correrían a la iglesia. Por eso Judas iba a la fija cuando él lo vendió y dijo, yo sé dónde está Jesús, ¿cierto? Y tal vez sepan nuestras familias dónde estamos hoy. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Si ven que ahí nos encontramos a un Yeshua HaMashiach humano, a un Yeshua HaMashiach emocional, a un Yeshua HaMashiach almático. ¿Por qué lo llamó? No para que Pedro, Jacobo y Juan lo consolaran, porque lo que menos quería Yeshua HaMashiach era que lo consolaran. Simplemente que lo acompañaran en su tristeza
y en su angustia. Por eso dice la palabra que él oró a voz alta para que lo escucharan sus discípulos. Y nosotros muchas veces debemos orar en voz alta, pero una voz dirigida. Ustedes se dieron cuenta que hasta el día de ayer vimos 13 temas de lo que es la verdadera guerra espiritual, ¿cierto? ¿Cuántos lo vieron? ¿Por qué? Porque previo a ello, el Señor me decía, estás haciendo una guerra espiritual mal. Un demonio no puede sacar otro demonio. Mi padre, a través de su hijo Yeshua HaMashiach, me decía, si tú tienes problemas económicos, ¿cómo vas a reprender problemas económicos? Si tú tienes de estos determinados problemas, ¿cómo vas a reprender si no eres autoridad? Y el Señor me pone a reflexionar sobre iniquidades. Y todos de una u otra manera todavía tenemos la raíz del pecado. Hemos sacado y venimos a guerra y sacamos las hojitas y todo eso, pero la raíz no. Entonces desde mañana la guerra espiritual va a ser de raíz, donde tú puedas decir, guerreo por mi hogar y me gané mi hogar para Cristo. Pero pues yo guerreo a ver qué pasa. Ahí no estamos haciendo nada. Si vamos a guerrear por salud, es para guerrear por la raíz del espíritu de pan. Pero si vamos con brochacitos, hermano, hermana, el acta legal. Entonces nosotros, el enemigo nos tiene el acta legal. Hermano, yo te digo en esta noche, a partir de mañana, vamos a entrar en una guerra espiritual frontal. Pero va a ser una guerra frontal 6 en punto, de 6 a 7. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque nosotros como ejército de guerreros debemos estar unidos con el hermano. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén, claro. Yo no puedo guerrear por lo mío. Yo tengo que, como cuerpo de Cristo, orar por las necesidades de cada uno de ustedes. Pero asimismo y en reciprocidad, todos debemos orar por las necesidades, sin necesidad de que nos estén diciendo, ¿cuál es su problema, Lice? Cuénteme. No, en el discernimiento yo debo discernir qué tiene la niña, qué está pasando la niña, para poder orar. Y ella a su vez va a tener el discernimiento para saber qué problema tengo. Entonces nos vamos a unir a orar los unos por... Eso era lo que me decía el Señor. Debemos orar los unos por los otros. Entonces Yeshua HaMashiach les dijo, mi alma está muy triste. ¿Sí ve? Les comentó que su alma estaba muy triste. Ahí nos damos cuenta, mis amados santos y santas, que Yeshua HaMashiach era humano, que Yeshua HaMashiach tenía alma y su alma estaba muy triste hasta la muerte. ¿Cuántas personas, mis amados santos y santas, cuando están emocionalmente o afectivamente enfermos o con tristeza, lo único que piensan es que matarse, ¿cierto? El espíritu de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí ve? Hasta un cierto límite podían subir los discípulos. Los discípulos no podían llegar al lugar alto. Y nosotros, mi hermano, mi hermana, vamos a llegar a ese lugar alto. Yeshua HaMashiach les dijo, quedaos aquí. O sea que les dijo, hasta aquí ustedes me van a acompañar en mi dolor. Y hasta aquí, hermano, hermana, el Señor quiere que nosotros vayamos un poquito más arriba. Y dice la palabra, postró sobre su rostro. O sea, mis amados santos y santas, que nosotros debemos postrarnos rostro en tierra. Bueno, ¿para qué? Para que veamos el verdadero o la verdadera bendición que el Padre tiene para nosotros. Se postró rostro en tierra y oró y dijo, Padre mío. Esta fue una de las grandes exclamaciones. Allí el apóstol habla de que él habló de Abba Padre. Abba Padre significa Padre mío o papito mío. Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí ve? El dolor que sentía Yeshua HaMashiach por nosotros. No el dolor, y quiero ser claro, no el dolor de la muerte de él, porque Yeshua HaMashiach ya sabía que él iba a morir. Pasa de mí esta copa. Era el dolor del pecado de cada uno de nosotros. Pero no sea como yo quiera. Si ve, mi hermano, mi hermana, aquí nos demuestra una vez más la palabra que Yeshua HaMashiach se sujetó al Padre. Y nosotros nos debemos sujetar también al Padre. ¿Sí ve? Él dijo, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera. Hermano, no es como tú quieras. No es como tú quieras orar. No es como tú quieras pedir. No es como tú quieras clamar. Es conforme a la voluntad del Padre. Si la palabra nos dice que oremos unos por otros, ¿será que nosotros estamos cumpliendo esa palabra? ¿Tú oras por tu hermano o el hermano ora por ti? Por eso aquí dice, pero que no sea como yo quiero. Entonces, hermano, hermana, aquí nos damos cuenta que Yeshua HaMashiach sí se sujetaba al Padre. ¿Sí ve? ¿Cuántos de nosotros nos sujetamos al Padre? ¿Cuántos hacemos la voluntad de Él? ¿Cuántos creemos a lo que dice la palabra? Porque la palabra dice que escrito está, ¿cierto? Entonces pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. En versículos anteriores, Yeshua HaMashiach le preguntó a los discípulos. Y los discípulos dijeron, sí, 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 pero mentira. ¿Sabe por qué? Porque nadie podía vivir lo que Yeshua HaMashiach vivió por el pecado tuyo y por el pecado mío. Entonces, dice, vino luego a sus discípulos una vez más y los halló que, hermanos, la iglesia de Cristo está dormida. Gloria a Dios por esta iglesia que todos los días abre sus puertas. Hoy reabrimos físicamente, pero los 14 días anteriores estuvo por las redes sociales. O sea que tú no puedes decir que tu iglesia está cerrada. Y los halló durmiendo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque los discípulos no podían seguir el trote de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach era un hombre de oración, era un hombre de intercesión, era un hombre que tenía mucha comunión con su Padre. Y nosotros como cristianos debemos ser de oración, de ayuno, de guerra espiritual. No acostumbrarnos a ir a la iglesia cada 8 días. Entre más abra la iglesia la puerta, así debemos estar nosotros. Hermano, hermana, ¿cómo pretendemos recibir bendiciones si no venimos a la iglesia? ¿Cómo pretendemos recibir bendiciones si no leemos la palabra? Hermano, hermana, es que aquí dice la palabra claramente. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. La iglesia de Cristo está dormida a nivel mundial. Todos sacan pretextos para no venir a la iglesia o el pastor para no abrir la iglesia. ¿Quién dijo y muestra en la Biblia que Yeshua HaMashiach le dijo a sus discípulos, váyanse de vacaciones? ¿Ustedes han leído ese pasaje? Pero hay pastores que parecen más mundanos porque están pendientes de las festividades del mundo. Y entonces, como en las empresas le dieron vacaciones a los empleados, entonces ellos le dieron vacaciones a las congregaciones. Y la pregunta para ustedes es, si nosotros que venimos todos los días a la iglesia y el enemigo nos bombardea, ¿qué serán esos hermanos que se fueron de vacaciones? ¿Será que el pastor los estaría monitoreando? No, el pastor estaba en las mismas. Y el Señor me decía, en diciembre muchos pastores se fueron a tomar. Por eso les dieron vacaciones a sus congregaciones. ¿Sí ve? Pero hermano, hermana, entre más recibamos palabra, mucho mejor. A mí me fortalece la palabra, a mí me fortalece, me vivifica y me sigue y me da fuerza para seguir predicando la palabra. Entonces, hermano, si tú quieres llegar a un nivel alto, tienes que estar orando, intercediendo, guerreando, porque la iglesia está dormida. Y aquí dice la palabra que 12 iglesias estaban durmiendo. ¿Sí ve?
los 12 discípulos. ¿Cuántas iglesias hoy en día se cerraron? ¿Cuántas iglesias el pastor no pagó el precio de doblar rodilla y clamarle al Señor? ¿Cuántos no monitorearon o no pastorearon a sus ovejas? Estando la internet, las redes sociales, Facebook, YouTube, a quienes bendigo, porque gracias a ellos, hermano, hermana, este ministerio se extendió internacionalmente. Nos representan más de afuera hacia acá que de aquí hacia allá. ¿Sí ven? Entonces, somos agradecidos porque la palabra nunca regresó vacía. La palabra llegó a diferentes países desde aquí, desde Colombia. Una iglesita de barrio, una iglesita pequeñita, menospreciada, pero el Señor le dio honra. Y aquellos que se creían, cerraron las iglesias. Y yo te digo, iglesia, no cierre tu corazón al evangelio. Por el contrario, tenlo abierto todos los días. Porque en la medida en que tú lo tengas abierto todos los días, el Señor te va a bendecir. Y dijo a Pedro, ¿sí ve? Así que no has podido velar conmigo una hora. Ser cristiano no es fácil. Caminar con Yeshua Hamashiach no es fácil. Es un nivel de exigencia. Si tú quieres recibir la bendición, hermano, tienes que seguir el ritmo de Yeshua Hamashiach. Dice la palabra que primero los halló durmiendo, ¿cierto? ¿A cuántos el Señor halla durmiendo en la madrugada? Les quiere hablar, les quiere despertar, pero el hermano o la hermana están roncando con la cobija 4 tigres o con la térmica. ¡Ay, qué calorcito! ¿Para qué voy tanto a la iglesia, mi hermano, mi hermana? Entre más estés en la iglesia, mucho mejor. Dice la palabra, velad y orad para que no entres en ¿qué? Por eso es que el enemigo nos atormenta. Si hermano, hermana, no oramos, no guerreamos, no velamos, estamos pendientes de la telenovela, estamos pendientes de una u otra cosa, pero hermano, hermana, velad y orar no. Créame, nos trasnochamos viendo telenovelas, nos trasnochamos viendo y canaleando a toda hora. Pero hermano, hermana, ¿cuánto tiempo estás perdiendo en esas vagabunderías? ¿Por qué no aprovecha el tiempo y diga, en cambio de perder, voy a ganar, voy a orar, voy a velar, voy a interceder y se darán cuenta que el Señor te bendice o nos bendice? ¿Por qué, hermano? Cuando tú no estás en comunión con mi Yeshua Hamashiach, hermano, el enemigo te tienta. ¿Sí ve? Mire lo que pasó en el Edén. En el Edén, Adán y Eva, Adán debía estar aquí, ¿al lado de quién? De Eva. Pero él se fue a contemplar la creación. Se le olvidó su esposa, o su esposa se le olvidó de su esposo. Hoy, ¿cuántos están mirando para otro lado y la esposa por allá? ¿Cierto? Entonces dice la palabra que como Eva no estaba formada, y eso que su espíritu tenía comunión directa con mi Padre, pero entonces ella abrió su oído. Y muchas veces nosotros abrimos nuestros oídos ¿a qué? Al chisme, la murmuración, la crítica, el señalamiento, pero no abrimos el oído para venir a la iglesia a recibir palabra. ¿Sí ve? Por eso el enemigo nos tienta. Y él nos dice, no vaya a la iglesia. ¿Para qué tanto va a la iglesia? Eso no de, ¿para qué va tanto a dar allá? Hermano, hermana, no abra las puertas de tus oídos a escuchar al mundo. Solamente escucha lo que escuchas en la iglesia. Muchas veces nos ponemos a escuchar el chisme en cambio de venir a la iglesia. Tú vienes a la iglesia y te edificas. Tú vienes a la iglesia y aprendes algo, así sea una palabrita nueva, ¿cierto? Pero vienes a ser restaurado, a ser libre y a ser sano.
Ayer fue muy lindo. Ayer estuve por aquí cerca de un pueblo cerca de Bogotá. Y fue muy linda la liberación que el Señor le hizo a una mujer. Y ayer me decía el Señor, mire lo que te estoy mostrando. Que no todos mis hijos están libres. No interesa que tú lleves tanto tiempo en la iglesia o como cristiano. Pero el mismo espíritu de esta siervita le rechazaba el espíritu malo. Y yo fui y el Señor hizo la obra completa. Yo decía, Señor, perdóname, porque nosotros muchas veces no somos sensibles a lo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos creen que todavía tienen cosas por sacar? Todos, ¿cierto? Entonces dispongámonos. Simplemente, cuando tú eres consciente, y yo bendigo a la sierva ayer, porque ella era consciente de su pasado, que no era nada malo, no vayan a pensar nada malo, simplemente era una transferencia de su esposo. ¿Sí ves? Por una sola transferencia podemos estar en maldición. Y ella me decía, pastor, por las prédicas suyas de estos días, y cuando usted habló de transferencia, ¡pum!, el espíritu me reargulló y me empezó a chocar. ¿Y qué era lo que sentía, pastor? No sé. Y le dije, o el Señor le dijo, tu espíritu rechazó el espíritu satánico. Si ven, mis amados santos y santas, entonces nosotros debemos tener cuidado. No sé, mi hermano, mi hermana, no está dentro de lo que el Señor va a hablar, pero me pone a hablar el Señor. Piensa hoy, ¿cuáles fueron sus relaciones antes de estar con tu esposo o con tu esposa? Porque hay ligaduras. Porque el Señor me decía ayer, hermano, hermana, el esposo de la sierva era un buen hombre, pero era un mal. No era ni cristiano, era como ateo. Y se metió con quien menos debía meterse: maldecir al pueblo de Israel. Por eso, hermano, hermana, nunca toque un ungido, porque tarde que temprano, hermano, hermana, viene el juicio. Si tú si has tocado el manto de alguien, pida perdón. Y tienes que ser libre. ¿Por qué? Porque hay una ligadura. Entonces, tú puedes decir, no, yo ya dejé a Pepito hace tiempos, ahora estoy con Eutimio. Pero ¿qué viviste con Pepito? Todo lo que viviste con Pepito, así haya sido un abrazo. Hermano, hermana, así Pepito te haya regalado la cadenita, la pulserita. Hermano, hermana, empiece a botar todo eso. Mire, es tan impactante que los álbumes traen muchas maldiciones. Los álbumes familiar, sobre todo con personas que la muchacha dice, no, este fue mi novio en 1915, este en 1920, tiene toda la historia ahí, pero ¿por qué no la sacan? ¿Por qué no dice, pastor, yo viví este problema, necesito que me ayude a ser libre? Todos tenemos que ser libres, hermanos, todos. Tú puedes decir, no, pero yo no siento nada. En su momento, el espíritu tuyo va a hacer que tú estrelles al espíritu satánico. Entonces la hermana, gloria a Dios, ella hizo una reflexión de todo lo que vivió, pero no podía discernir qué era todo eso. ¿Sí ve? Y nosotros podemos hacer una reflexión de toda nuestra vida pasada, pero no sabemos qué hacer. Entonces te invito a que vengas a la iglesia. Los pastores quieren trabajar estos temas. Por eso el pueblo cristiano está como está, hermano, hermana. ¿Sí ve? Velar y orar para que no entremos en tentación. Pastores que no puede dormir anoche. Pastores que daba vueltas. Pastores que me soñé con mi tatarabuelo que nunca lo conocí, pero se me apareció. Mentiras. Los muertos no se reencarnan. ¿Sabe quién? La tentación.
El enemigo te pone y te inquieta y te desespera para que tú tengas más miedo. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántos en esta noche se van a disponer, amados santos, a orar a partir de hoy en sus casas? Amén. No me miren así como... El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne... Entonces, ¿qué pasa, santos? Nos vamos, salimos de la iglesia. No, mi vida, mamita, papito. Y se van allá contoneando. Vamos a orar cuando lleguemos. Listo, mi amor, qué bendición hoy. Veo tu santidad. Y llegan a la casa y ¿qué? Y miremos a ver qué va la telenovela. Eso ahorita oramos. ¡Pum! La telenovela de un canal. Y en la otra están presentando la novela vieja, que esa también me gustaba. ¡Pum! Uy, bueno, sin nombrar canales. Presentan a tal hora tal película. ¡Pum! Ya cuando tú te das cuenta, está ya cabeceando, mirando disco y como llamando. No, yo me voy a dormir y más bien madrugo a orar. Mentiras, tú no vas a madrugar. ¿Sí ve? Entonces el espíritu de nuestro Yahweh siempre está dispuesto, pero hermano, hermana, la carne nuestra es muy débil. Yeshua HaMashiach dominó la carne, porque dice la palabra que él era también alma y espíritu. ¿Sí ve? Y nosotros somos alma, espíritu y carne. Somos tripartitas como lo fue Yeshua HaMashiach. Entonces, hermano, la carne es débil. Hoy tenemos que crucificar la carne. Hoy tenemos que decirle a la carne que no va más con nosotros. Hoy le tenemos que decir al espíritu que more dentro de nosotros, que nos avive y nos reargulla. Hermano, hermana, Pedro, Jacobo y Juan estaban un poquito arribita de los demás, pero no era que fueran los más super espirituales. Sin embargo, a Pedro se le entregaron las llaves, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque sabía Yeshua HaMashiach en quién estaba delegando. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces nosotros, hoy, la pregunta es, ¿quieres estar en Getsemaní o quieres estar en Gólgota? Porque nadie podía, Yeshua HaMashiach no podía dejar de pasar Getsemaní. Tenía que pasar por Getsemaní e ir a Gólgota. Él no podía ir directamente a Gólgota. ¿Sí ve? Entonces él clamó, él gimió en Getsemaní para confirmar lo que estaba pidiendo y consolidarlo en Gólgota. Te digo en esta hora, mi hermano, mi hermana, todo lo que tú pidas, créalo y confírmalo en Gólgota. Allí en Gólgota, Yeshua HaMashiach crucificó crucificar tus pecados. Vamos a ir a Gólgota, pero antes de ir a Gólgota pasamos por Getsemaní, nos postramos rostro en tierra y vamos a orar y vamos a interceder para ir a ese lugar. Muchas veces, como no oramos, no podemos dominar la carne. Y yo te digo en esta noche, si tú oras, hermano, puedes dominar la carne. Hoy y a partir de hoy, entonces primero pasamos por Getsemaní, nos postramos, le entregamos todo al Señor y vamos a Gólgota y crucificamos este churrasquito. O sea, el churrasquito de ustedes también. Bueno, mis santos y santas, hermano, hermana, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a mi Yeshua HaMashiach. Fue a Gólgota y confirmó la crucifixión de nuestros pecados. Padre bueno, Padre bendito, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú una vez más nos invitas, que tenemos que orar más y más, que tenemos que interceder más y más, para que no entremos en tentaciones, para que la carne que es débil no nos gobierne. Hoy te pedimos, Señor, que cada vez que tú nos llames,
o cada vez que tú nos vayas a visitar, Padre de la gloria, allí tú nos encontrarás despierto. Muchas veces tú nos hablas o tú nos quieres hablar y nosotros estamos profundamente dormidos a causa de el habernos trasnochado viendo la novela, viendo esto, peleando, disgustando. Hoy, Señor, en el momento en que tú nos llames, allí vamos a estar. Por eso te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y mis santos y santas, le damos el aplauso al Espíritu Santo en esta hora. Bueno, mis amados santos, vamos a orar en esta noche por lo que tú le has traído al Señor en esta hora.